En esta sesión vamos a responder a una serie de preguntas que me han hecho en los últimos días sobre el fracaso de la felicidad, sobre este libro, El fracaso de la felicidad, llamado también El Carlino por la criatura que está en la cubierta o en la portada, junto con el búho o una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Un buen zoológico sobre ansiedades humanas en estos tiempos. Vamos a responder a una serie de preguntas. Hemos seleccionado, de las que nos han remitido, hemos seleccionado hasta 12 preguntas, que son bastantes, sobre este libro en los últimos días. Y antes de comenzar, quiero recordar que este jueves, el 5 de febrero, este jueves que viene, estaremos en Madrid, en la Universidad Complutense, concretamente en la Facultad de Derecho, en el Salón de Grados, para pronunciar una conferencia sobre Vargas Llosa, comercio, derecho, dinero, globalización y Cervantes. Unas cuantas cosas muy diferentes entre sí que tienen en común un hecho capital, cómo la vida de los jóvenes universitarios de hoy, está determinada por el mercado en unos términos globales para los cuales, en realidad, no los han educado ni los educa la universidad. No vamos a relacionar en esa conferencia la intervención que haremos con la cuestión de la felicidad, aunque algunos de ustedes me han preguntado que si se pueden firmar libros al final de la conferencia. Pues supongo que sí, indudablemente. Terminada la conferencia siempre se podrá mantener un coloquio o un diálogo con aquellas personas que se acerquen y quieran disponer de ese tiempo, si es posible y las circunstancias lo permiten, de manera que sí, se firmarán ejemplares de las personas que lo deseen. Pero aquí voy a responder a esas preguntas, porque ya digo, no siempre en las conferencias o en las intervenciones es posible responder a las preguntas porque el tiempo no lo permite o porque las circunstancias de espacio exigen el turno siguiente de una clase, de una sesión o de lo que sea. Entonces sí quiero responder aquí algunas preguntas que me han remitido y vamos a hacerlo rápidamente porque son 12 preguntas, vamos a ir muy rápido. En la primera de estas preguntas me dicen: usted sostiene que la felicidad es un timo propio del siglo XXI y que el idealismo conduce al autoengaño o al nihilismo. Sí, es cierto, yo afirmo esto es una tesis completa. Entonces, la pregunta que me hacen es, reduciendo, sintetizando, la pregunta que me hacen es: ¿qué lugar queda entonces para la esperanza si no queremos caer en la sumisión ni en la depresión? Bueno, vamos a ver, de nuevo una vez más, las preguntas que me hacen se limitan, se circunscriben a una implicatura que excluye otras realidades alternativas. En primer lugar, ¿por qué el único lugar que queda tiene que ser un lugar para la esperanza y no un lugar para otro tipo de cuestiones? La esperanza, además, suele ser un objetivo indefinido, es decir, en la esperanza cabe todo porque no hay contenido, porque no hay nada. Es una espera difuminada en el tiempo. De hecho, tiene ese sufijo anza, que es completamente abstracto. Andanza, es decir, es una suspensión indefinida en el tiempo. La esperanza es un objetivo indefinido porque es un continente sin contenido, de tal manera que solo podemos dotarlo de un sentido, de un contenido, de una operatoriedad cuando algo se nos manifiesta. Entonces, el hecho de que se afirme, como se afirma de hecho en el libro El fracaso de la felicidad, el hecho de que se afirme que la felicidad es un timo del siglo XXI, es un timo del mercado, como muchos otros timos, que naturalmente conduce al idealismo o al nihilismo, lo cual es en cierta manera una redundancia, porque el nihilismo es el último estadio del idealismo. El nihilismo es lo que hay al final de una apariencia, nada, en definitiva, porque donde hay algo es en la realidad, no en la apariencia de realidad. Entonces, ¿queda entonces un lugar para la esperanza? Es que antes de llegar a la esperanza quedan muchísimas cartas en la mano. Queda el trabajo, queda el esfuerzo, queda la libertad. ¿Cómo se puede pensar en la esperanza sin pensar antes en la libertad? Sin pensar antes en el desafío, incluso, en la lucha por conseguir esa libertad. Es que antes de entregarse a la esperanza... Esta pregunta me van a disculpar, pero esta pregunta es de milenarista. Es decir, antes de llegar a la esperanza hay que atravesar muchas casillas en el terreno del juego de la vida. Si no queremos caer en la sumisión ni en la depresión, es que no hay por qué caer ni en la sumisión ni en la depresión. La mayor parte de nuestros padres no cayeron ni en la sumisión ni en la depresión.
Un boomer no hace esta pregunta. Desde luego un boomer no hace esta pregunta. Un boomer nunca se plantea los límites en la esperanza, la sumisión o la depresión. De hecho, el boomer no se plantea límites, y menos que se orienten hacia la sumisión, depresión o esperanza. Es decir, que quedan muchos lugares en esta vida, la cuestión es descubrirlos. Queda el trabajo, incluso cuando nos lo niegan, queda la posibilidad de poner todo el esfuerzo que tengamos en conseguirlo. Es decir, antes de llegar a la esperanza, antes de que solo quede la esperanza es lo último que se pierde porque es lo único que queda. Pero antes de llegar a esa carta hay muchas otras en la baraja. Por lo tanto, claro, es que esto equivale a ser César o nada. Es decir, hay muchos términos en medio y hay que buscarlos y encontrarlos. Segunda cuestión. Me dice, usted en su libro identifica la libertad con el conflicto y la desobediencia frente a las normas. Es que es así. Es que la libertad implica siempre un conflicto a la hora de ejercerla, porque choca con la libertad que nos quieren imponer los otros. Y la desobediencia frente a las normas. Es que cumplir las normas no es ejercer la libertad, cumplir las normas es obedecer. La libertad la ejercen precisamente aquellos que actuando, viviendo, obrando, se enfrentan a las leyes, porque las leyes son siempre insuficientes. Es que muchos de ustedes creen que las soluciones a los problemas humanos proceden de la política. La política no soluciona los problemas humanos, la política los inventa, los crea, los genera. La política tiene como objetivo básicamente llenar la vida de los seres humanos de problemas, es decir, convertir la vida del ser humano en una carrera de obstáculos. Hagan lo que hagan, ustedes se van a encontrar con un montón de obstáculos en su camino que han sido legalizados políticamente, porque si no estuvieran legalizados políticamente nadie estaría obligado a cumplirlos. Nadie estaría obligado a cumplirlos. De tal manera que cuando alguien termina una carrera tiene que hacer un máster de profesorado para ejercer la docencia. Cuando alguien termina los estudios de Derecho tiene que hacer un máster en abogacía para ser acreditado como abogado. Y todo este tipo de cosas no son más que obstáculos que hay hoy, pero que no había hace 30, 40 o 50 años. Es decir, los boomers han tenido muchos menos obstáculos y muchos menos problemas y muchas menos complicaciones en la rueda de su carro de las que han tenido los milenaristas, porque los boomers se han encargado de saturar la vida de los milenaristas con un montón de problemas y de obstáculos impuestos naturalmente en términos políticos que ellos no tuvieron, que es siempre una manera de ralentizar la promoción de generaciones posteriores a ellos. Entonces, claro, usted, la pregunta, que no acabé de enunciarla, me dice, ¿cómo se puede defender hoy una libertad así sin quedar automáticamente marginado o neutralizado por el propio sistema democrático que dice protegerla? Pues eso es el desafío que tienen los milenaristas delante de ellos. Es decir, que si ustedes quieren imponer su libertad es que tienen que imponerse a lo que los boomers les han hecho. Pero también les digo una cosa, la mayor parte de los boomers ya no están en el poder. Es decir, que los que hoy día ejercen el poder empiezan a ser también milenaristas o boomers muy tardíos. De tal manera que ya no vale echarle la culpa a los boomers, porque los boomers, aunque han diseñado el mundo en el que ustedes, los milenaristas, viven, no siguen gobernando con el poder que tenían hace 20, 10 o 30 años, cuando yo los conocí en plena forma, a los boomers. Es decir, que cuando las leyes solo sirven para privar de libertad a quien las cumple, hay que preguntarse hasta qué punto la democracia cumple con sus funciones. Insisto, si las leyes solo sirven para privar de libertad a quien las cumple, los valientes son aquellos que delinquen y los cobardes son aquellos que, obedeciendo, cumplen las leyes. Pero claro, ¿qué democracia puede llamarse democracia cuando el objetivo de las leyes consiste en privar de libertad a quien las cumple? Claro, esto es la asignatura pendiente que tienen ante sí los milenaristas, y sospecho que los milenaristas no van a tener capacidad de organización para enfrentarse a lo que los boomers les han puesto delante. Creo que más bien va a ser una generación posterior, esa generación que los anglosajones llaman alfa y que yo he denominado generación cervantina, no porque sean como Cervantes, sino porque se enfrentan a un mundo como aquel al que se enfrentó Cervantes, porque el mundo del siglo XXI es muy parecido al mundo del barroco. Quizás sea esa generación la que protagonice un enfrentamiento con los boomers que los boomers no han previsto y que los milenaristas no han ejecutado. Al menos no la han ejecutado todavía. Lo que hagan en el futuro lo veremos, pero
Por el momento no me consta que los milenaristas tengan ninguna intención de organizar ninguna revolución. Más bien lo que hacen es cumplir con los imperativos, los mensajes, el kitsch y las normas que los búmeres han establecido para ellos. No han sabido oponerse frontalmente a eso. De hecho, la ideología de los milenaristas es una desorientación ante las imposiciones de los búmeres. No han ido más allá de cuestionar esas ideas o esas imposiciones planteadas por los búmeres. De hecho, son una prolongación de la ideología de los búmeres. No hay en ese punto un enfrentamiento. Aunque dicen estar enfrentados a ellos, en realidad eso es un enfrentamiento meramente emocional que tiene más que ver con una rabieta que con un sistema de pensamiento alternativo y contrario al de los búmeres. Ese sistema de pensamiento no lo han construido los milenaristas todavía, que son un producto ellos mismos de diseño boomer, realmente. Tercera pregunta. Me dicen, su lectura del Quijote rechaza frontalmente la interpretación romántica e idealista. ¿Cree que esa tergiversación literaria, la que hizo el romanticismo y el idealismo romántico, ha tenido consecuencias políticas reales en la historia europea y que seguimos pagando hoy ese error de lectura? Bueno, los errores se pagan siempre. Los errores se pagan siempre hasta que se agota la última de sus consecuencias. Y normalmente los problemas no se resuelven, sino que se transforman. Y a los errores les ocurre lo mismo. Los errores suelen dejar consecuencias que no se resuelven en sí mismas, sino que se transforman en nuevas consecuencias que dan lugar a nuevas consecuencias y así sucesivamente. De tal manera que la genealogía de un error puede remitirnos al siglo XIX o al siglo XVIII. Los errores que hoy tienen las élites son los mismos que tenían hace 300 años, una falta de capacidad a la hora de organizarse frente a las élites extranjeras y desarrollar un planteamiento propio. Las élites españolas viven imitando a las élites extranjeras desde el siglo XVIII. No han sido capaces de instituir para sí mismas, ya no digo para su país, para sí mismas, una articulación propia. Siguen adoptando criterios y nomenclaturas inventadas por culturas extranjeras, por términos extranjeros como liderazgo, éxito, etc., modelos de éxito extranjeros, modelos de liderazgo extranjeros completamente, y no han sido capaces de desarrollar alternativas propias, no han sido capaces de hacerlo. Lo mismo le ocurre a la élite universitaria. Los profesores de universidad repiten constantemente lo que les han enseñado sus abuelos, que a su vez es recitado y reproducción de lo que le enseñaron sus bisabuelos y tatarabuelos, de tal manera que nos encontramos con profesores universitarios que son los choznos, les regalo esta palabra que no invento yo, sino que se usa por parte de quienes la saben, los choznos de la teoría literaria de sus antepasados, en definitiva, de manera que se repite constantemente como en la rueda de un hámster, siempre la misma historia y el mismo contenido. Entonces, ya digo, los errores se pagan siempre. Es posible que esta pregunta me la hagan por aquella afirmación que yo he sostenido, según la cual, si Alemania hubiera conocido una interpretación correcta del Quijote, no romántica, no idealista, habría evitado las dos guerras mundiales y todos los errores que se derivaron de esa situación política y geopolítica. Naturalmente, el romanticismo y el idealismo son callejones sin salida de la historia. Son callejones que conducen a catástrofes, a desenlaces apocalípticos, y en realidad la literatura y la ciencia evitan ese tipo de desenlaces apocalípticos, que suelen estar más bien apadrinados por las ideologías políticas, por las creencias religiosas y por las utopías filosóficas también, por el idealismo filosófico en muchísimos aspectos. Cuarta cuestión. Me dicen que yo critico duramente a los intelectuales contemporáneos por su ignorancia de la literatura española y su adhesión a crítica a la Ilustración. Y me preguntan, ¿cree que esta desconexión con el barroco español y con el siglo de oro afecta también a la enseñanza universitaria actual y a la formación de nuevas generaciones? Pregunta retórica porque afecta de pleno. Si yo critico a los intelectuales contemporáneos por su ignorancia de la literatura en general, y de la literatura española en particular, y por su adhesión a crítica a la Ilustración, es porque así es porque se adhieren acríticamente a una Ilustración que cuando se les exige que la expliquen no saben cómo
cómo comprenderla ni cómo explicarla, porque no saben en qué consiste la Ilustración. No saben, si ustedes le preguntan a un intelectual de los que habla de la Ilustración constantemente, llenándoseles la boca del colutorio de la Ilustración, ¿qué es la Ilustración? Y que comparen el concepto de razón ilustrada con el concepto de razón aurisecular, con el concepto de razón del siglo de oro, ya para empezar no van a saber lo que significa aurisecular, no conocen esa palabra. Si les exigen a ustedes que expliquen el concepto de razón que tiene Quevedo o Cervantes frente al concepto de razón que arguye Kant o Hegel, no sabrán responder a esa pregunta. Y no lo saben hacer porque desde sus coordenadas se explica solamente la razón definida por el racionalismo ilustrado, pero el concepto de racionalismo que tiene la Ilustración no permite explicar el concepto de racionalismo del que dispone el barroco, que es muchísimo más complejo. Por lo tanto, la crítica que yo hago a los intelectuales contemporáneos por su ignorancia de la literatura española en particular y de la literatura comparada en general, por su adhesión crítica a la Ilustración, está totalmente justificado, porque el racionalismo de la literatura es incompatible con el racionalismo de la Ilustración, porque la razón literaria, la crítica de la razón literaria exige una crítica del racionalismo muy superior al que la Ilustración fue capaz de parir, en definitiva. Es una idea de razón que se agota y se disuelve en un romanticismo idealista y fabuloso que no conduce a ninguna parte más que a guerras mundiales, a genocidios atroces, en definitiva. Por lo tanto, es evidente que la ignorancia del barroco, un sistema de pensamiento tan pertinente y tan necesario en un siglo como el XXI, que se parece tanto al mundo barroco, es absolutamente imprescindible para enfrentarse a la realidad a la que tenemos delante, que es la única, dicho sea de paso, la realidad que nos confunde porque está saturada de engaños. La libertad comienza cuando la realidad se separa del engaño, cuando los engaños se identifican en el mundo real y se segregan de ese mundo real. Esa es la lección del Quijote, que incita a ejercer la libertad, comenzando por separar la realidad del engaño, es decir, extrayendo del mundo en el que vivimos los espejismos, las falacias, las farsas que inducen al ser humano a fracasar. Y de hecho la felicidad, la idea de felicidad construida por el protestantismo, es una de las mayores falacias del mundo actual, es uno de los mayores timos del mercado. Por lo tanto, menos Ilustración y más barroco, menos racionalismo romántico e idealista y más racionalismo materialista y barroco, en definitiva. Claro, quinta pregunta, vuelve a aparecer aquí la Ilustración. Me dice, en su libro El fracaso de la felicidad, al que usted llama el carlino, sugiere usted, no el carlino, que la Ilustración europea es responsable de la pobreza literaria e intelectual del siglo XXI y también de conflictos históricos. Bueno, del siglo XXI y del siglo XVIII, sobre todo, que es más pobre literariamente incluso que el siglo XXI, que ya es decir, y de conflictos históricos, guerras mundiales, etc. No corre el riesgo usted, es decir, yo, de simplificar excesivamente el papel de la Ilustración y sus aportes al pensamiento moderno. Yo le devuelvo la pregunta, ¿y no corre el riesgo usted de simplificar la complejidad del pensamiento barroco y sus aportes al pensamiento moderno? Claro, es que podemos suponer que en las tesis del fracaso de la felicidad se simplifica el pensamiento de la Ilustración, pero tal vez ese pensamiento ya viene simplificado de fábrica, y no soy yo el que lo simplifica, porque podemos simplificar el pensamiento de la Ilustración tanto como simple es el pensamiento del intérprete. El pensamiento de la Ilustración es simple para un intérprete simple, pero no estamos simplificando el pensamiento ilustrado, estamos retratándolo, estamos explicándolo tal como es, que es de una enorme planicie, porque el pensamiento ilustrado considera que la apariencia es la realidad, y va incluso más lejos al abrir las puertas del romanticismo, porque claramente no hay romanticismo sin Ilustración previa. Se nos ha presentado el romanticismo y la Ilustración como si fueran dos movimientos opuestos, y en realidad uno es hijo del otro. El romanticismo es el hijo legítimo, no bastardo, el hijo legítimo de la Ilustración. El hijo completamente legítimo de la Ilustración, porque es la afirmación de un idealismo fabuloso y galopante.
La simplificación del pensamiento ilustrado está ya dado en la simpleza del propio pensamiento ilustrado cuando suprime de la realidad el engaño y legitima el dinero falso. Es decir, legitima el espejismo como si fuera un oasis. Es decir, el problema de la ilustración es que legaliza el dinero falso. El problema de la ilustración es que legaliza el engaño como si fuera verdadero, ¿no? Como si fuera una parte esencial de la realidad. La ilustración subraya y plantea un lema típico de la cultura anglosajona: la verdad está en las apariencias. Cuando el mundo barroco dice precisamente lo contrario: las apariencias engañan. La ilustración dice: las apariencias dicen la verdad. Lo que parece es. El barroco dice lo contrario: lo que parece no es. De tal manera que vivimos en un mundo entregado completamente a los espejismos, a los engaños, a las apariencias, a las gafas de Google, a la inteligencia artificial, al diseño de imágenes y de secuencias cinematográficas completamente falsificadas, a la legalidad de una leyenda negra, al reemplazo de la historia por la memoria ideológica, por la memoria completamente emocional, pero no factual. Es que la historia no se puede reducir a una memoria emocional, porque la historia en todo caso tendrá que construirse por parte de aquellas personas vivas todavía a partir de una memoria factual, de la memoria de los hechos, pero no de la memoria de las emociones. Como la inteligencia tiene que construirse sobre hechos, no sobre emociones. Una inteligencia que se limita a lo meramente emocional no es una inteligencia sintomática, son emociones. Son emociones inteligentes, no inteligencias emocionales. Inteligencias emocionales son todas, porque sin emociones no se puede ser inteligente. Es una redundancia completa. Entonces, claro, no es que se simplifique la ilustración, es que la ilustración viene ya simplificada de fábrica. Sexta cuestión. Afirma usted, es decir, yo, que la mayor parte de los intelectuales leen mal el Quijote. Bueno, leen mal el Quijote, habría que ver qué intelectuales, porque no todos lo leen mal, no se puede generalizar en estos términos, eso es una implicatura que no está en mi planteamiento, pero bueno, leen mal el Quijote, dicen, bueno, y confunden el racionalismo barroco con el ilustrado, vuelven otra vez sobre el tema. Sí es cierto que muchas personas que hablan en nombre de Cervantes y del Quijote confunden el racionalismo barroco con el ilustrado, y otras que ni siquiera lo confunden porque no conocen el racionalismo barroco y por tanto no pueden confundir la ilustración con algo que desconocen. Por lo tanto, quien confunde el racionalismo barroco con el racionalismo ilustrado, se presupone que conoce ambos racionalismos, y es muy difícil confundir a uno y otro cuando se conocen los dos. Simplemente cuando se desconoce el racionalismo barroco se da por sentado que el único racionalismo posible es el ilustrado. Y entonces se habla de la razón del siglo XVIII como si Cervantes no supiera razonar, como si Quevedo no supiera razonar, como si Lucano no hubiera sabido razonar, como si Virgilio no razonara, como si Dante no hubiera sabido razonar, como si Homero no hubiera hecho nunca uso de razón. Es decir, como si Séneca nunca hubiera razonado tampoco, como si no hubiera habido racionalismo antes del siglo XVIII anglosajón, es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, que esta cultura, la anglosajona, monopoliza la razón de tal manera que antes que ellos nadie sabía razonar, es una cosa ridícula. Y la pregunta que me hacen en este contexto es la siguiente: ¿cómo podemos rescatar hoy una interpretación más fiel y profunda de nuestra literatura clásica frente a esas tendencias generalizadas? Pues estudiando la literatura. Es que lo que no se puede es interpretar la literatura ignorando la literatura. Lo que no se puede hacer es teoría de la literatura sin literatura, que es lo que se hace en la teoría de la literatura desde mediados del siglo pasado hasta hoy. Claro, se dice, una teoría de la literatura donde no se cita ni un solo texto literario. Una teoría de la literatura sin literatura, eso es la teoría de los polisistemas. Eso es en muchísimos aspectos la estética de la recepción alemana de Hans Robert Jauss. Eso ha sido en muchísimos aspectos el estructuralismo francés del último Roland Barthes. Eso es de Guidat y Foucault. Una interpretación de la cultura sin cultura. Una interpretación de la literatura sin la literatura. Así no se puede hacer nada. Así al menos no se puede hacer literatura. Se puede hacer dinero, ciertamente, negociando con los prejuicios del consumidor. Pero no se puede hacer interpretación literaria. De hecho, la crítica de la razón literaria es una teoría de la literatura construida contra todo esto. ¿Una interpretación más fiel y profunda de nuestra literatura? Pues estudiándola y conociéndola. Lo que ocurre es que hoy día el que quiera estudiar literatura no tiene a dónde ir.
Hoy día quien quiera estudiar literatura no encuentra un lugar donde estudiar literatura, encuentra sitios donde en lugar de hablarles de literatura les hablan de prejuicios en formato libro, pero no de literatura. La literatura es otra cosa. Hoy día, si ustedes quieren en algún lugar del mundo interpretar el Quijote, no van a tener en dónde, no tienen en dónde realmente, porque el Quijote hoy día prácticamente no se explica casi en ninguna parte. Se habla del Quijote, pero no se explica el Quijote prácticamente en ninguna parte. Y si no, hagan la prueba. Si no, hagan la prueba. Busquen a ver quién les explica el Quijote. Busquen a alguien que les explique el Quijote. Hablo de explicar el Quijote, no de contarles en formato ideológico particular las filosofías posmodernas. Para contar una filosofía posmoderna no hace falta acudir al siglo XVII, ni acudir al Quijote. Ya les he dicho que Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad. Hoy algunos necesitan la mecánica cuántica para negar la libertad. Están muy por detrás de Lutero, en definitiva. Y tampoco Calderón necesitó la democracia para afirmar el libre albedrío y la libertad en contra de los enemigos de la libertad. Los pueblos que no conocen su historia, están obligados siempre a repetir los mismos errores, pero nunca la misma historia. Comúnmente suele decirse que aquellos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Eso es una chorrada. Los que no conocen su historia repiten siempre los mismos errores, pero nunca la misma historia. La historia nunca se repiten los errores. Los que no los conocen repiten siempre los mismos errores. Y con frecuencia, quien no sabe nada de literatura, lo desconoce todo acerca de sí mismo. Entonces, claro, ¿dónde van ustedes a estudiar literatura? Vayan a una universidad privada, a ver qué literatura les explican en una universidad privada, a ver quién les explica el Quijote en una universidad privada, a ver quién les explica el Quijote en una universidad privada. Y hoy día en una universidad pública se cuentan con los dedos de una mano qué profesores explican el Quijote. Por lo tanto, en unos años las posibilidades de que alguien ofrezca una interpretación del Quijote serán nulas. Nadie explicará el Quijote dentro de unos años. Tendrán ustedes que acudir a mis vídeos, que será lo único que quede, salvo algunos de los libros publicados hace unos cuantos años ya sobre esta novela de Cervantes. Pero ya les digo, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir siempre los mismos errores, nunca la misma historia. Creer que la historia se repite es creer en un espejismo. La historia nunca se repite, lo que se repiten son los mismos errores, porque hay gente que no aprende nunca de los errores, hay gente que nunca escarmienta, pese a vivir muchos años y pese a protagonizar siempre experimentalmente los mismos errores. Séptima pregunta. Usted afirma que no existe una ciencia de la felicidad. No hay una ciencia de la felicidad, eso seguro, sino solo una ideología de la felicidad. Sí, la ideología del mercado que vende la felicidad. ¿Cómo podemos entonces diferenciar entre conocimientos objetivos sobre la vida y meras construcciones ideológicas que nos imponen las sociedades contemporáneas? Pues estudiando y trabajando, mira tú, estudiando y trabajando. Pero es que además hay una cuestión importante. La persona que me hace la pregunta distingue entre conocimientos objetivos sobre la vida y meras construcciones ideológicas. Las construcciones ideológicas también son muy objetivas, Las ideologías también son muy objetivas dentro de un gremio, dentro de un grupo, y pueden ser muy subjetivas interpretadas desde el gremio contrario, desde el grupo contrario. Pero para el miembro de un grupo ideológico, su ideología es completamente objetiva. Del mismo modo que para el miembro de un grupo filosófico, su filosofía es completamente objetiva, aunque deje de serlo cuando ese miembro forma parte de otro grupo filosófico o de otra corriente filosófica, en definitiva. Aquí lo que se plantea es una alternativa entre las ciencias, por un lado, y las ideologías, por otro lado, en cualesquiera manifestaciones que las ideologías adopten, porque la ideología es el nombre que tiene una religión en una sociedad laica. La filosofía es el nombre que tiene una ideología en una sociedad previa a la articulación de las masas humanas en gremios ideológicos. Pero tengan en cuenta que términos como filosofía, religión e ideología son referentes que declinan constantemente la organización de las emociones públicas en grupos. Las creencias religiosas, las utopías filosóficas o los idealismos filosóficos y las ideologías políticas. Por eso yo siempre he considerado que en líneas generales, hay que concretar luego, pero en líneas generales podemos afirmar que las ideologías, las religiones,
y las filosofías son los tres principales grupos que capitalizan a los enemigos de la libertad. Es decir, entre los enemigos de la libertad están las creencias religiosas, los idealismos políticos y las ideologías filosóficas, en definitiva. Grupos filosóficos, religiosos y políticos siempre han sido enemigos de la libertad, siempre han tratado de imponer unas normas que además se imponen, insisto, siempre de manera muy dogmática, muy rígida, porque se establecen para una época, para un tiempo, para una sociedad humana determinada. Después, naturalmente, los tiempos cambian, las geografías se transforman y las sociedades humanas evolucionan, pero las normas objetivadas por esa religión, por esa filosofía y por esa ideología permanecen rígidas, permanecen inalteradas, permanecen dogmáticamente funcionando como si fueran una preceptiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que los hombres de iglesia, los religiosos, los hombres humanistas, los del mundo filosófico y los políticos se ven obligados a cambiar esas normas para actualizarlas. ¿Por qué? Pues porque la historia ha cambiado, la gente ha cambiado, la sociedad se ha transformado, las fronteras políticas y geopolíticas también, y las normas primigenias de aquella religión, de aquel sistema filosófico, de aquel planteamiento ideológico y político han cambiado. Lo cual quiere decir que efectivamente lo que en un momento dado se presentaba como una puerta abierta hacia la libertad de un determinado grupo filosófico, religioso, ideológico, cuando los tiempos cambian se convierten en una celda, en una prisión y en una limitación de la libertad. Por esa razón, las filosofías, las religiones y las ideologías políticas son siempre muy conservadoras, porque tratan de establecer unos valores que una vez establecidos se pretenden conservar por encima de todos los cambios, hasta que ya estos cambios resultan incontenibles y entonces nuevas generaciones reemplazan a esas filosofías, a esas religiones y a esas ideologías por otras, igualmente dogmáticas que las anteriores. Sin embargo, hay algo que se sustrae a estos dogmatismos, que es la ciencia, o las diferentes ciencias habidas y por haber, y la literatura. La literatura casa mal con la filosofía, que nació ladrándole. Platón nació filosóficamente ladrando contra Homero, ladrando a la literatura. La literatura no es algo soluble en religiones, en filosofías y en ideologías políticas. Siempre han tratado naturalmente de encapsular a la literatura en nombre de una religión, de una filosofía, de una ideología política. Ahí tenemos a Platón, a Calderón de la Barca, a Bertolt Brecht, la llamada literatura feminista, etcétera, etcétera. Siempre se trata de etiquetar a la literatura para llevarla a un determinado corral, a un determinado corralito filosófico, ideológico, religioso. Pero la literatura se escapa, huye de las celdas de las ideologías, huye de las cárceles filosóficas y huye de los conventos. La literatura siempre ha huido de los conventos, de las universidades y de los parlamentos políticos. Siempre ha huido de todos esos sectores, pero sin embargo todos quieren meterla en su cama. La literatura no es la puta de las ideologías, en absoluto. La ciencia tampoco, a la ciencia también han querido llevarla a los tribunales inquisitoriales, donde se ha visto, donde ha compartido patíbulo con la literatura. Galileo también ha compartido patíbulo con muchos autores que escribieron los libros prohibidos. Y hoy día, aunque no exista la Inquisición de antaño, hay otras inquisiciones, como diría el propio Borges, que impiden hablar con la libertad que la literatura exige y que la ciencia necesita para prosperar. De manera que mucho cuidado con las filosofías, con las religiones y con las ideologías políticas, porque en la lista de los enemigos de la libertad, estos tres términos y referentes encabezan todos los festivales y todas las verbenas. 8. Octava pregunta. En el libro El fracaso de la felicidad, usted critica el pensamiento posmoderno y la inversión que la metafísica hace con autores como Nietzsche, Freud o Heidegger. Y me vuelven a preguntar, ¿no corre usted el riesgo de subestimar la capacidad de estos pensadores para generar reflexiones valiosas sobre la subjetividad y la experiencia humana? Bueno, yo le pregunto, ¿y no corre usted el riesgo de sobreestimarlos? Usted me dice si yo corro el riesgo de subestimarlos, y yo le pregunto si usted no corre el riesgo de sobreestimarlos. Y claro, porque ante una pregunta así, ¿qué respuesta quiere que le dé? Vamos a ver, yo le doy argumentos en virtud de los cuales las filosofías de Nietzsche, de Freud o de Heidegger lo que hacen básicamente, fíjense, es discutir
las aportaciones que en un momento dado hace la ciencia e incluso también la literatura. Nietzsche desconfía del progreso, Heidegger, por supuesto, desconfía de la tecnología, y Freud desconfía de la verdad. Y dice que la verdad es algo que no se puede conocer, que si se puede conocer no se puede comunicar, y si se puede comunicar no se puede comprender, porque la verdad está en el inconsciente. Entonces el inconsciente no se puede conocer, pero Freud sí lo puede conocer. Conocido no se puede comunicar, pero él sí lo puede interpretar a través de los sueños. Y conocido e interpretado no se puede comunicar porque la gente no lo entendería, pero Freud sí lo entiende. Es una cuestión esta muy curiosa, es una cuestión muy curiosa y da para hacer un entremés, da para hacer una caricatura de Freud. Y me dirán, bueno, es que usted acaba de caricaturizar a Freud porque Freud no es eso. Freud no es eso, digan ustedes entonces dónde está la verdad, porque para Freud está en el inconsciente, o no es eso Freud, o es otra cosa Freud. Y para Nietzsche la verdad está en la nada, porque es el nombre que los creyentes dan a Dios. Y para Heidegger, ¿dónde está la verdad? ¿En identidad o diferencia o en busca del tiempo perdido? En ser y ser, en ser y tiempo, Zeit und Zeit. Podemos pasarnos así toda la vida buscando la verdad del junco al infinito, a ver si la encontramos por esos caminos, ¿no? Pero claro, no corre usted el riesgo de subestimarlos, tanto como usted corre el riesgo de sobreestimarlos. 9. Usted plantea que las ideologías actuales limitan tanto la ciencia como el arte. ¿Cree que es posible recuperar hoy una independencia real del pensamiento crítico frente a estas pretensiones ideológicas o la sociedad posmoderna lo hace imposible? La sociedad posmoderna no hace ni más ni menos que lo que han hecho cualesquiera otras sociedades antes que ella. La sociedad es el terreno de juego de las ideologías, de las creencias, de las filosofías, de las religiones, de las ciencias y de las literaturas. Es una guerra abierta, es un laberinto donde cada cual lucha por imponer sus ideas a los demás. Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene la sociedad de hoy, sea posmoderna, retroposmoderna, marciana, anglosajona o del tipo que sea? ¿Qué posibilidades tiene cualquier sociedad, hablemos de la nuestra, pues en ella vivimos, de desarrollar un pensamiento crítico? Pues las mismas posibilidades que ha tenido cualquier otro, o incluso más, porque dispone de más medios técnicos a su alcance. Pero disponer de más medios técnicos no significa nada si esos medios técnicos no se llenan con contenidos que sirvan para algo. ¿Qué libertad puede haber en una sociedad donde la masa mayoritaria de receptores se traga acríticamente lo que le diga cualquier gurú que el mercado de la geopolítica le pone delante para que repita acríticamente las consignas de este gurú? Recientemente hemos visto en algunos periódicos que nos hablan de la lista de los 33 pensadores más influyentes del mundo. Y uno lee lo que dicen esos pensadores y llega a la conclusión de que su vecino de al lado sabe mucho más de la vida y de la realidad de lo que esos pensadores, a través de consignas difundidas por los medios de comunicación de masas, imponen a la gente. No es necesario que nombremos a ninguno de estos grandes pensadores, son los pensadores de la globalización. Muchos de ellos se presentan como críticos o contrarios a la propia globalización, que no solo los hace posibles, sino que los hace visibles y que los convierte en auténticos emperadores de las opiniones públicas, y que curiosamente muchas personas que rechazan las ideas de la globalización después comulgan plenamente con los gurús de la globalización porque no los identifican como representantes de aquello a lo que ellos como consumidores se oponen. Es muy curioso esto, porque los gurús fabricados por el mercado llenan al pueblo de consignas que este pueblo repite como si fueran valiosas, cuando en realidad precisamente lo que hacen es destruir el poco poder del que el pueblo dispone. Piensen ustedes que cuando a un intelectual se le concede un premio, quien le concede un premio es el sistema, y el sistema nunca va a premiar a sus adversarios, nunca va a premiar a sus enemigos, de tal forma que aquellos gurús, aquellos presuntos intelectuales que son portavoces de las grandes ideas, no hablan para usted, hablan para que usted les obedezca y repita sus consignas, pero no para que usted tenga un pensamiento crítico independiente. Es decir, las posibilidades que hoy día el pueblo tiene para reorganizarse y constituirse en alternativa de estos gurús son inexistentes.
Por esa razón, yo no sé por qué la gente se pelea tanto, discutiendo en internet, en foros, en redes sociales, esto o aquello, cuando en realidad la solución ya está dada de antemano. Los gurús son simplemente los showman, los entretenedores, los Falstaff, los graciosos del mundo contemporáneo. Los graciosos del teatro antiguo son hoy los intelectuales de la globalización, en definitiva. Son los que amenizan la permanencia en Internet de la gente. La gente está en Internet, digamos, estimulada por este tipo de declaraciones, por frases de autoayuda y por cosas de este tipo. De tal manera que el papel que la ciencia y la literatura tienen en este mundo saturado de estupideces, el de ahora y el de hace 4.000 millones de años, que no eran más inteligentes entonces que hoy en realidad, es muy poco. Quiero decir que el papel que tiene la literatura es muy poco relevante. Pero el mismo que ha tenido en el siglo de oro. ¿Cuántas personas creen ustedes que en el siglo de oro leían el Quijote si la mayor parte de la población estaba desalfabetizada completamente? No tenía acceso al conocimiento y la información. Hoy saben leer y escribir para utilizar emoticonos, básicamente. Quiero decir que las cosas no han cambiado sustancialmente mucho en los últimos 4.000 años. Prácticamente siguen siendo las mismas. Pregunta 10. Usted sostiene que los milenaristas han sido educados, bueno, se les ha educado para ser felices pero no para ser libres. Sí, efectivamente, se les ha educado para ser felices pero no para ser libres, y por esa razón han fracasado mucho antes que otras generaciones que los han precedido, que han luchado por su libertad. Luchar por la libertad retarda el fracaso. Luchar por la felicidad implica que no hay nada por lo que luchar, porque la felicidad es un fantasma que no se consigue nunca. Y que el poder real de los milenaristas está en manos de los búmeres. ¿Qué caminos prácticos hay para que esta generación recupere la libertad y no solo la ilusión de bienestar? Vamos a ver, los milenaristas no pueden recuperar algo que no han tenido nunca, sea la felicidad, sea la libertad. Lo que han tenido es un préstamo. Los búmeres les han prestado unas infraestructuras que les han hecho creer en un mundo feliz, que les han hecho creer en las promesas de los búmeres. Pero los milenaristas no pueden recuperar una libertad que nunca han tenido. En todo caso, podrán recuperar una felicidad que tuvieron en su infancia y primera adolescencia, que fue violentamente interrumpida a partir de las crisis de la primera década del siglo XXI. Pero no se puede recuperar algo que no se ha tenido. Los milenaristas nunca han tenido poder, ni libertad, ni dinero. El dinero que han tenido se lo han prestado los búmeres. La libertad que han tenido se la han concedido los búmeres, muy puntualmente. Y el poder que han tenido ha sido el que los búmeres les han prestado de legado, muy puntual y circunstancialmente, pero nadie puede recuperar el poder, la libertad o la felicidad que no ha tenido nunca, ni el poder. Concretamente, los milenaristas no pueden recuperar ni el poder, ni la libertad, ni el dinero que les han prestado los búmeres, porque ese poder, esa libertad y ese dinero no lo han tenido nunca en propiedad. Ha sido un préstamo de la generación anterior, que ahora la generación anterior retira. Entonces, claro, al retirar la libertad, a los milenaristas, ¿qué capacidad de acción le queda? Ninguna. Al retirarles el dinero, porque lo tienen que ganar por sus propios medios, ¿qué posibilidades les queda de mantener su nivel de vida? El nivel de vida heredado de sus familias, mínimo. Y claro, al no disponer de poder, ¿dónde pueden ejercer su libertad? ¿Dónde pueden ejercer su capacidad para generar dinero? Sin libertad, sin poder y sin dinero, ¿qué haces? Pues eso es la pregunta que deberían hacerse los milenaristas, y que ya se hacen muchos miembros de la generación posterior a ellos, que ya han crecido viendo los dientes del lobo, ya no solo las orejas, sino los dientes del lobo. Y aquí, bueno, pues puede ser que todavía haya personas que quieran mirar para otro lado, pero eso no resuelve el problema. Entonces, no se puede recuperar algo que no se ha tenido nunca. Y el problema es que los búmeres, insisto, han retirado en los últimos años el poder, la libertad y el dinero que abastecía la vida de los milenaristas, y de repente se han encontrado con que ni tienen libertad propia, ni tienen dinero propio, ni tienen poder propio, porque no lo han tenido nunca. Porque todo eso ha sido un espejismo cedido por los búmeres, que ahora se lo retiran. Y esto es una quiebra generacional absolutamente brutal, pero absolutamente brutal, cuyas consecuencias están todavía por ver, porque la respuesta que los milenaristas den
a esta interrupción de poder, libertad y dinero, insisto que está todavía por ver, y veremos en qué para. Pregunta número 11. En su libro El fracaso de la felicidad, usted dice que hay un experimento global sobre los milenaristas mediante Internet y la educación. Y me vuelvo a preguntar, ¿no corre el riesgo de exagerar la manipulación y subestimar la capacidad de la juventud para tomar decisiones críticas y autónomas? No, no subestimo nada, pero le puedo decir lo mismo. Quizás usted sobreestima el poder del experimento, o sobreestima la capacidad de la juventud. Esto no lo sabemos, porque todavía, como digo, no hay una respuesta dada a este asunto. Lo que sí es cierto es que los milenaristas han sido las cobayas de experimentos sociológicos y psicológicos que se han ejecutado a través de Internet, y que esos experimentos han sido desoladores en muchísimos casos, han sido devastadores. A mi juicio han sido equivalentes incluso a los daños que el consumo de droga produce entre los boomers en la década de 1980. El daño que Internet y las redes sociales han ocasionado en la psicología de muchos milenaristas y de muchos jóvenes, incluso posteriores a los milenaristas, es terrible, es enorme. Es un daño en muchos casos irreparable. El crecimiento exponencial de trastornos de personalidad, de enfermedades mentales, de problemas relativos y derivados del narcisismo, eso es terrible completamente. El narcisismo es una palabra demasiado bonita para designar una dolencia tan atroz y tan malignamente perversa como es la de quien adolece el trastorno narcisista de personalidad, de quien adolece de ese trastorno narcisista de personalidad y trastornos límite y muchos otros equivalentes a esto. Eso es enormemente crudo, y a mi juicio sí, han sido víctimas de este experimento, víctimas inconscientes de él. Hoy día se advierte más a este respecto, se previene más el problema de la adicción a las redes sociales, pero creo que ya hay una generación que ha sufrido devastadoramente esas consecuencias. Luego, última pregunta. Me dicen que afirma usted que la democracia actual y la educación colectiva han sepultado la realidad bajo apariencias y emociones baratas. Sí, baratas o caras, me permitiría yo añadir, según el precio que cada uno haya tenido que pagar por ello. Y me pregunta, ¿cómo podría restaurarse un sistema educativo y político que priorice la inteligencia, la libertad y el conocimiento objetivo sobre la ilusión de la felicidad? Yo eso no lo sé, pero sí le puedo asegurar que un sistema educativo que priorice la inteligencia, la libertad y el conocimiento frente a la ilusión de la felicidad no se consigue leyendo a Chul Han. No, leyendo a Chul Han no. Ahora, ¿cómo se consigue? Yo no se lo puedo decir, porque claro, me induce usted a escribir una utopía, a responderle en términos de utopía filosófica, utopía política, utopía religiosa, y eso es peligroso. La respuesta a esta pregunta solo se la puede dar la ciencia o solo se la puede dar la literatura. Yo ni soy autor de obras literarias y en todo caso puedo ser un teórico de la literatura, un científico de la literatura, pero no tengo la solución a esta pregunta. Entre otras, no tengo la respuesta a esta pregunta ni la solución a lo que la pregunta plantea. Lo que sí está claro es que ha habido etapas en la historia mejor dotadas de educación, de formación científica y de formación literaria. Esta no es precisamente una de ellas. Esta etapa en la que vivimos se caracteriza sobre todo por un déficit enorme en formación literaria, por decir que no hay ningún tipo de formación literaria, y por una limitación muy poderosa a la hora de adquirir una formación científica que responda a lo que la realidad exige, porque se ofrece una información científica muy puntual, muy sectorial, muy categorizada, pero que no siempre permite responder a una serie de coherencias en virtud de las cuales a la ciencia se le exige una interpretación filosófica que queda muy por debajo de lo que la realidad exige, tanto de la ciencia como de la filosofía. ¿Cómo puede restaurarse un sistema educativo competente? Pues yo le diría que con menos religión, con menos filosofía y con menos ideología, y con más literatura y con más conocimientos científicos. Pero, naturalmente, esta
es una pregunta en la que no cabe una sola respuesta y yo no la tengo. Lo que sí les aseguro es que todo lo que es puesto en estos libros, en los dos, tanto en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI como en El fracaso de la felicidad, lo que es puesto en estos libros no tiene como finalidad convencer a nadie. Yo no hablo para que la gente piense como yo o para que cambie de opinión. Yo hablo para que la literatura tenga un valor y para que la literatura tenga un interés. Yo desde mi juventud, casi diría que desde mi adolescencia, hice un pacto con la literatura. Yo le prestaba atención a la literatura y la literatura me prestaba su inteligencia. A ese pacto hemos llegado y ninguna de las dos partes nos hemos traicionado jamás. La literatura me dijo, préstame atención, y yo le dije, préstame tu inteligencia. Y aquí estamos. A partir de ahí, lo que cada uno de ustedes piense es cosa suya. Y lo que pacten con la literatura, también. Yo mis pactos los cumplo.